Estamos acá en vivo, gracias a los amigos que nos siguen, que nos están escribiendo a través de nuestros contactos directos que aparecen en pantalla. También tenemos contacto en vivo acá, un Cantebel 0265-632-1731. Esa es nuestra línea directa, Cantebel, a los estudios de CMC. El doctor Dionisio Brito nos acompaña, vamos a saludar a nuestro amigo Edesio. Dionisio nos dice, saludos a mis amigos, el doctor Dionisio Brito, a Yelix y a Florita. Esperando que Dionisio, una vez que se retire de lo académico, se dedique netamente a la investigación, dice Edesio Navarro. Saludos, Edesio. Viejo amigo. Viejo amigo. Así es. Bueno, dejamos un planteamiento, doctor, que tiene que ver con las líneas de investigación, el cual usted coordina, ¿no? La participación política en las democracias latinoamericanas y gestión pública local. Ambas líneas de investigación insertadas al día a día, al quehacer. Efectivamente, la de los partidos políticos en la democracia latinoamericana, como tú apuntas, en carácter plural, ¿verdad? Porque son cada democracia en Latinoamérica y en el mundo en general tiene sus particularidades. Nosotros desarrollamos esta línea de investigación en el marco del programa de Ciencias Sociales. Nosotros tenemos una licenciatura en Educación, mención en Ciencias Sociales, área Historia y Geografía, ya está en el quinto semestre, lo que será la primera promoción, y además creciendo, atendiendo a todos nuestros jóvenes, tanto en la costa oriental del lago como en los estados vecinos que vienen a la UNER en busca de la educación, en este caso universitaria. Nosotros desarrollamos esta línea atendiendo las particularidades de cada democracia. Por ejemplo, en el caso mexicano, durante cerca de 70 años la hegemonía la ejerció el Partido Revolucionario Institucional. Hoy hay tres grandes partidos, hay muchos más, pero sobre todo tres grandes partidos en la democracia mexicana. Está el PRI, está el PAN, que es el partido gobernante, y está el Partido de la Revolución Democrática. Hay tres grandes formaciones que hacen un marco plural en el Congreso del Parlamento mexicano. Por ejemplo, en el caso colombiano es fácil observar cómo los partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador, han sido progresivamente desplazados por el partido de la derecha, en este caso el partido de Uribe, el partido de la U. Sin embargo, el Partido Conservador mantiene relaciones y le sirve de soporte al gobierno en cuanto a su tradición política que viene desde el siglo XIX. Y así cada uno... En el caso venezolano concretamente, doctor, el movimiento político partidista, porque hay quienes dicen, bueno, aquí no hay movimiento partidista porque es un solo bloque, el Partido Socialista Unido de Venezuela y los demás grupos muy pequeños, ahora agrupados en una mesa de unidad. Todo eso que se ha dado en Venezuela, ¿qué lectura le da usted como investigador de las democracias latinoamericanas? Bueno, nosotros tenemos una gran ventaja como sociedad, que somos una sociedad libre. Venezuela, una sociedad libre, democrática, moderna, comunicada con todo el mundo, y eso nos permite que las cosas y las ideas fluyan con absoluta libertad y donde cada quien expone su punto de vista. Eso quiere decir entonces que es fluido todo lo que está ocurriendo. Así vemos, por ejemplo, cómo de Acción Democrática se han desprendido nuevos partidos. El Nuevo Tiempo tiene su principal soporte o antecedente histórico de Acción Democrática. O sea, habría que evaluar varias cosas. Por ejemplo, desde el punto de vista epistemológico, el papel que los partidos tienen en las democracias. Es decir, en las teorías democráticas, el partido político es una institucionalidad democrática, es un componente fundamental de cualquier democracia actual. Por aquí siempre ha habido en Venezuela ferias de partidos políticos, ¿verdad? Muchísimos partidos políticos. Inclusive ahora algunos van a desaparecer de la contienda porque no lograron obtener el porcentaje que se requiere para mantenerse en una contienda electoral. Pero tenemos una buena cantidad. La gente se agrupaba, hacía un documento, recogía una firma y aquí inscribía un partido político, ¿no? Bueno, pero es evidente que como estamos en otro momento, hay una tradición partidista, ¿no? Estamos en el siglo XXI, ya culminó la primera década del siglo XXI, ya estamos en la segunda década del siglo XXI. De tal manera que tenemos que revisar a qué aspecto vamos a abordar en la investigación. Por ejemplo, si vamos a abordar el aspecto histórico, por ejemplo, del siglo pasado, del siglo XX, en la segunda parte del siglo XX, Acción Democrática y COPEI fueron partidos importantes. Es evidente que ya no son tan importantes como lo fueron, pero no podemos historiar el siglo XX, la segunda parte del siglo XX, sin detenernos en Acción Democrática y COPEI. En el siglo XX hay nuevas expresiones. La principal expresión del siglo XXI es el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV. El PSUV agrupa distintos factores que se han
articulado alrededor del liderazgo del presidente Hugo Chávez Frías. Eso es un dato que no se puede soslayar. En el campo, digamos así, de la oposición, han aparecido nuevas expresiones políticas que provienen, como es lógico, de los grandes troncos básicos, digámoslo así, que fue Acción Democrática. El Nuevo Tiempo proviene de Acción Democrática y Primero Justicia proviene del antiguo partido COPEI. Pero a pesar de que ADI y COPEI no tienen la importancia que tuvieron en el siglo XX, sin embargo, languidecen, existen, ya no con la vigorosidad del siglo XX. En el siglo XXI, pues son partidos, podemos decir, en decadencia, pero que aún existen y aún tienen presencia en el escenario venezolano, en tanto que es una sociedad democrática. Mientras que vemos el vigor, también para estudiar, del Partido Socialista Unido de Venezuela como parte de la historia de Venezuela del siglo XXI y que, repito, se articula en torno a la figura del liderazgo del presidente Hugo Chávez Frías. Pero también ellos tienen un desarrollo organizativo muy importante que tiene que ver con la presencia regional, con la presencia en los municipios y con lo que son los liderazgos que ellos ejercen en distintos ámbitos de la vida social, de una actividad social muy fuerte a nivel de barrio, a nivel de urbanizaciones que están ligadas, por ejemplo, a Barrio Adentro o a las misiones o a la gran misión vivienda, distintas formas de articulaciones. ¿Será bueno, será social. malo un gran Partido Socialista Unido de Venezuela con un gran bloque de muchos partidos pequeños denominados Mesa de la Unidad Democrática, dos grandes pilares? ¿Eso será bueno, será malo, mejor es la diversidad? ¿Cómo lo lee, profesor, usted? No, es interesante porque esto nos permite subrayar o recordar que los procesos políticos son procesos humanos. Ajá. De tal manera que como evolucionen esos procesos no sabemos exactamente cómo podrá en el futuro el devenir, el discurrir de la historia lograrlo. Fíjese, alguna gente... Política es muy cambiante. Es muy cambiante. Fíjate, ¿no? En el siglo pasado, alguna gente sostenía que Rafael Caldera jamás abandonaría COPEI. Sí. No solamente lo abandonó, sino que creó otro partido para esa coyuntura y le ganó las elecciones. Sí. No, claro, con el apoyo del MAS y la izquierda de aquella época, pero lo logró. Alguna gente, fíjate, los humanos, ¿qué puede pensar que Pompeyo Márquez está en el comando de campaña de Antonio Ledesma? Sí. Una cosa que en el siglo pasado era impensable. Después que Ledesma era militante y uno de los más importantes dirigentes de Acción Democrática vinculado al carlosandresismo. Bueno, Pompeyo Márquez está en ese comando de campaña. Asombroso, pero está. Entonces, fíjese cómo el discurrir, ¿no?, de la vida lleva, y eso tiene un efecto político, lo cual lleva a nuevas interpretaciones, nuevas lecturas. De tal manera que las democracias hoy en América Latina tienen sus particularidades. La democracia chilena, la democracia argentina, la democracia colombiana, Vamos a hacer mexicana. una cosa, profesor. Va a quedar abierta la invitación para que nos acompañe en otro 100% UNER, para que podamos entonces ya hacer análisis de todas esas realidades de los países latinoamericanos, ¿no? Y podamos entonces también profundizar, argumentar todo lo que es el movimiento político venezolano. A propósito de que estamos a las puertas ya de 2012 de un proceso electoral nacional, luego las elecciones regionales, las municipales, etcétera. Tenemos que ir nuevamente a cumplir compromiso. Al regreso vamos a hablar de este texto que fue editado por la Fundación Editorial La Rana, El Perro y la Rana. Este es El Perro y la Rana 2010, Dionisio Brito y Rafael María Baral y su época. Este es el último texto publicado por el profesor Dionisio Brito. Esta compilación que nos ofrece el doctor Dionisio Brito Hernández recoge diversos trabajos escritos sobre Rafael María Baral, insigne escritor venezolano nacido en Maracaibo en el año de 1810. Reconocido como uno de los más importantes intelectuales del siglo XIX. Fue individuo de número a la Academia de la Lengua Española para 1853. Esta compilación viene a dar una revalorización de Baral, como lo dijera el escritor Juvencio Pulgar en su oportunidad. Es un libro que esclarece y ubica a Baral en su tiempo. Reconocido como Zuliano Universal por su extensa y compleja producción
como historiador, poeta, ensayista, traductor, narrador, filólogo, periodista y el primer ingeniero militar egresado de la Academia de las Matemáticas. Rafael María Baral y su época es un análisis de su pensamiento y obra que nos ayuda como lectores a introducirnos y a reconocer un poco más allá de este ilustre venezolano. Fallece en la calle Atocha de Madrid en 1860 y sus restos son llevados al Panteón Nacional el 23 de noviembre de 1982. Vamos a identificar nuestra estación. Al regreso vamos a hablar sobre Rafael María Baral y su época, nos lo dice el profesor Dionisio Brito. Ya venimos.